La inteligencia artificial lo está cambiando todo, pero quizá en ninguna profesión se siente el terremoto de forma tan directa como en el desarrollo de software. Así que hoy vamos a meternos de lleno en la pregunta que nos hacemos todos los que estamos en este mundo. ¿La IA va a acabar con los programadores o simplemente va a transformar nuestro trabajo para siempre? Miren esto, porque es increíble. Lo que ven aquí es real. Un profesor, Ethan Mollick, que, y esto es clave, no tiene ni idea de programar, le pidió a una IA que le hiciera un videojuego como el clásico Doom, y con unas pocas instrucciones en lenguaje normal, del tipo, oye, que se parezca más a Doom, o hazlo con un toque más mono, la IA le entregó un archivo zip, y dentro un juego completo y funcional. Esto nos demuestra el poder tan bestia que tiene la IA para que cualquiera pueda crear software. Y claro, aquí viene la pregunta del millón, la que nos da un poco de vértigo. Si alguien sin experiencia técnica puede, literalmente, crear un videojuego funcional, ¿qué pasa con los profesionales que se han pasado años y años perfeccionando su oficio? ¿Estamos ante el fin de la programación como la conocemos? Bueno, para responder a esto vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a ver si la IA es una amenaza o más bien una aliada. Luego hablaremos de un nuevo superpoder que nos está dando, pero ojo, también de los riesgos que trae. Veremos cómo nuestro papel cambia de ser meros creadores a directores, cuáles son las nuevas habilidades que vamos a necesitar sí o sí, y al final te daré las claves para que sepas qué significa todo esto para tu futuro. Venga, vamos al lío, al centro del debate. Esta duda sobre si seremos reemplazados ha creado dos bandos. Por un lado está el miedo, ¿no? El miedo a que una máquina haga nuestro trabajo. Pero por otro está la promesa de una herramienta que puede llevarnos a otro nivel. ¿Dónde está la verdad? Y que nadie piense que esto es algo que va a pasar. No, ya está pasando. Miren estas cifras. GitHub Copilot, que seguro que ya la conocen, es usada por más de 1 millón de desarrolladores y ya ha escrito más de 3.000 millones de líneas de código. O sea, la IA no es el futuro, es el presente y está trabajando a una escala masiva. Mal, entonces, si ya está aquí, ¿qué efecto está teniendo? Pues lejos de ser una simple amenaza, se está convirtiendo en el mayor empujón de productividad que hemos visto en años. Es, literalmente, como si cada programador tuviera de repente un superpoder. Y ese superpoder se puede medir. Y los datos son una locura. Un estudio de GitHub demostró que los desarrolladores que usan estas herramientas de IA terminan sus tareas un 55% más rápido. Un 55%. Párense a pensar lo que significa eso. Proyectos que antes te llevaban semanas, ahora se pueden hacer en días. Es una aceleración brutal. Pero ojo, que no todo es ir más rápido. Para mí, lo más interesante es el impacto humano. 3 de cada 4 desarrolladores dicen que se sienten más satisfechos con su trabajo. ¿Y por qué? Muy fácil. Porque la IA se encarga del trabajo pesado, del código repetitivo, de lo aburrido y nos libera para que podamos centrarnos en lo que de verdad nos gusta, resolver problemas complejos, ser creativos. Y claro, esta mejora en productividad y en felicidad no es algo que se quede en el escritorio de un programador. Esto se traduce en un impacto económico gigantesco. Se calcula que para 2030 esta revolución podría sumar 1.5 billones, con B, de dólares a la economía mundial. No es una pequeña mejora, es un nuevo motor de crecimiento global. Pero como siempre pasa con los grandes poderes, también vienen grandes responsabilidades y, por supuesto, grandes riesgos. Sería un error ignorar la otra cara de la moneda. Confiar ciegamente en la IA sin usar nuestro juicio nos puede meter en problemas muy serios. A ver, el código que genera una IA puede parecer perfecto a primera vista, pero a menudo esconde trampas. Puede ser de mala calidad, tener fallos de seguridad muy sutiles que un experto vería al instante, o incluso puede repetir los prejuicios que tienen los datos con los que fue entrenada. Y no nos olvidemos de las famosas alucinaciones, cuando la IA básicamente se inventa una solución que no tiene ningún sentido. Aquí es donde el ojo humano es insustituible. Esta metáfora de la consultora ThoughtWorks me parece brillante. Piensen en la IA como un erudito sin experiencia. Es como alguien que se ha leído absolutamente todos los libros de programación del mundo, pero que nunca, jamás ha trabajado en un proyecto real. Sabe toda la teoría, pero le falta el juicio, la intuición, esa sabiduría que solo te dan los años de experiencia. Entonces, si la IA es este ayudante súper listo, pero que a la vez puede meter la pata, ¿cuál es nuestro nuevo papel? Pues aquí está la clave de todo. Nuestro rol evoluciona. Dejamos de ser simples picadores de código para convertirnos en algo mucho más estratégico, en directores. Miren esta comparativa, porque es súper clara. Antes, nuestro valor estaba en saber escribir código, en dominar un lenguaje. Ahora, el valor se ha movido. El nuevo rol es diseñar la estructura del sistema, saber qué pedirle a la IA, cómo revisar lo que nos da y, súper importante, entender los problemas del negocio para convertirlos en soluciones técnicas.
El CEO de GitHub, Thomas Dohmke, lo clava con esta analogía. El programador se convierte en un director de orquesta. La IA son los músicos, que pueden tocar las notas a una velocidad increíble. Pero es el director el que tiene la visión, el que entiende la partitura completa y el que guía a todos para que el resultado sea una sinfonía coherente y no un montón de ruido. Y claro, para ser un buen director de orquesta ya no te vale solo con saber tocar un instrumento, o en nuestro caso, con saber un lenguaje de programación. Necesitas un set de habilidades totalmente nuevo, mucho más estratégico y, curiosamente, mucho más humano. La habilidad fundamental ahora es el prompt engineering, que no es otra cosa que el arte de saber pedirle las cosas a la IA. A partir de ahí necesitas un pensamiento crítico brutal para no creerte todo lo que te dice y saber revisar su trabajo. Luego una visión de arquitecto para diseñar el plan general y por encima de todo las habilidades blandas, comunicación y liderazgo, porque ahora más que nunca, programar es un trabajo de equipo. Y estas son solo algunas de las herramientas que ya están aquí, haciendo posible este cambio. Desde Copilot o Tabnine, que te autocompletan el código, hasta ChatGPT o Gemini, a los que les puedes pedir que te expliquen un bug o que te generen una función entera. El ecosistema de herramientas está creciendo a una velocidad de vértigo. Bueno, ya hemos visto la oportunidad, los riesgos y cómo está cambiando nuestro papel. Así que vamos a la conclusión. ¿Qué significa todo esto para ti, para tu futuro como programador? El mensaje de casi todos los expertos es unánime y es muy claro. Esto no es una extinción, es una transformación, probablemente la más grande que ha vivido nuestra profesión en décadas. El trabajo no desaparece, simplemente sube de nivel. Se vuelve más abstracto, más estratégico. Y me encanta esta cita de Rebecca Parsons. La IA es genial para trabajar con lo que ya existe, con el código que ya se ha escrito. Pero esa chispa, esa capacidad de mirar el mundo real, imaginar una solución que no existe y crear las abstracciones para construirla, eso, de momento, sigue siendo algo profundamente humano. Así que cerramos con esta idea, que creo que lo cambia todo. La verdadera amenaza no es la tecnología. La IA es solo una herramienta, eso sí, la más potente que hemos tenido nunca. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es otra. La IA no te va a quitar el trabajo, pero ¿y un programador que sí la domine? ¿Un programador que sepa ser ese director de orquesta? ¿Podría quitártelo él? Ahí lo dejo. Adaptarse ya no es una opción, es una obligación.